Empezamos homeschool para que cada uno de mis hijos tuviera una educación individualizada, para que los niños tuvieran más tiempo de poder jugar, para que nosotros tuviéramos más tiempo en familia, para que haya más... Hola, soy Wilmary, maestra de educación temprana. Ahora hago homeschool con mis 4 niños, una niña de 11, otra de 9, un niño de 7 y mi bebé que tiene 19 meses. En este video les voy a estar contestando una pregunta que muchas veces esta pregunta me la hacen constantemente a cualquier persona, miembros de mi familia, amistades o personas que voy conociendo. La pregunta es, ¿por qué empezamos homeschool? Bueno, realmente a mí el homeschool me ha llamado muchísimo la atención desde siempre. Yo estudié, tengo un bachillerato en educación temprana, entonces pues a mí siempre me ha encantado esto de estar con los niños. Cuando quedo embarazada, ya como a los 6 meses de quedar, mentira, al principio de yo quedar embarazada, yo trabajaba en una escuela privada tipo daycare, muy grande y muy buena aquí en la Florida. Entonces, luego de los primeros meses, a mí me dio mucho dolor en la espalda, que terminó siendo la asiática, dolor en la asiática. Entonces, pues, mi ginecóloga en ese momento, pues, me dio como un permiso para que yo me quedara en la casa, porque pues no podía hacer fuerza. Entonces yo estaba trabajando con niños pequeños. En ese momento tenía niños preescolares, pero también tenía un grupo que cuando me necesitaban pues yo iba a ver a los bebés, porque a mí me encanta esa etapa de los infantes, me fascina. Entonces ya pues estuve todo ese tiempo y ahí pues dejé de trabajar. Cuando Camila nace, pues la verdad que se me presenta la oportunidad de seguir quedándome en la casa. Y ya desde ese entonces pues no he vuelto a trabajar. Siempre he estado pues full time con los niños. Entonces yo cuando Camila era pequeña, cuando era bebé que nació, me encantó. Me gusta mucho como que este tema de maternidad, muchas cosas pues así naturales, así tipo hippie como quien dice por ahí. Entonces yo empecé a entrarme en el mundo de los pañales de tela. En ese momento conozco a una muchacha que era una experta en ese tiempo y ella hacía homeschool. Ella creo que tenía como 5 o 6 niños. Ella vivía en California, yo estando en la Florida. Entonces eso a mí como que wow, pero ¿cómo tú lo haces? Bla, bla, bla. Entonces nada, pues con el pasar del tiempo ya después Camila crece y Camila comienza en un colegio privado. Creo que ella comenzó como no es un BBK, es un pre-kindergarten. Si no me equivoco fue full time. Entonces ya después, cuando comenzó kinder, fue cuando pasó lo de la pandemia. Y en ese momento, pues yo me di cuenta que realmente se nos hizo muy difícil en ese momento. Muy difícil hacer las clases virtuales. Camila pues desde pequeña siempre yo había notado que ciertas cosas intelectualmente, académicamente, no iban a la par con lo que se espera de un niño de su edad. Entonces, se nos hizo muy difícil. Yo siempre había tenido como que esa espinita de realmente de hacer homeschool. En aquel momento yo empecé como que a empaparme, había comprado un currículo que estaba súper chévere y estaba ahí como que empezando con las niñas. La primera vez, recuerdo que, creo que fue en ese momento de kindergarten, que yo había sacado a las niñas del colegio y yo no pude con esa carga. Las niñas estuvieron, creo que fue, nada, las sacamos el viernes, pero ya como quiera el lunes comenzaron de nuevo porque yo me entré como una depresión, yo me eché a llorar, que si yo no puedo. Y en ese momento Aaron era chiquitito, Aaron tenía como 1 año literalmente, o meses en ese momento. Entonces, pues nada, decido que las niñas regresen a la escuela, al colegio, porque también estaba Valeria más chiquita, que a Valeria siempre quería ir a la escuela, quería ir al colegio porque le gustaba. Es un muy buen colegio, la verdad.
las maestras son muy buenas, los niños son muy buenos, hacer una escuela privada, una escuela católica, pues tienen más oportunidades los niños en ese sentido. Entonces, pues en ese momento, pues las niñas estuvieron un año completo, Camila estuvo en kindergarten, fue cuando pasó lo de COVID. Y ya después yo dije, y en ese momento me di cuenta que yo puedo hacer más por Camila. Me di cuenta de que ella también necesitaba más ayuda. Entonces, ya cuando pasó el año me sentí más preparada. Y ya entre mi esposo y yo pues tomamos la decisión. Y nos quedamos desde ese momento en la casa. Al principio fue muy difícil. Como que, gracias a Dios, mami es maestra también. Mi mamá fue maestra en Puerto Rico. Entonces pues ella sabe cómo funciona la cosa. Entonces gracias a Dios en ese momento mami siempre me apoyó. Y mami me dijo como que sí, que en verdad estás haciendo bien. Entonces fue en ese momento también que busqué información acerca de cómo se hace homeschool aquí en la Florida. Pues tú sabes, para hacerlo obviamente pues legal, cuáles son los requerimientos. Entonces pues me di cuenta que realmente no es, aquí en la Florida es bastante friendly, no te piden un montón de cosas. Hay otros estados que te piden asistencia, que te piden exámenes, que te exigen materias, entonces aquí realmente no. Aquí es evidencia, te piden un portafolio donde tú evidencias que realmente el niño está recibiendo educación. Aquí no te exigen qué clases tiene que coger el niño. No te exigen cuántas horas, no te exigen cuántos días. Entonces, pues nada, en aquel momento yo empecé. Recuerdo que al principio había miembros de la familia que como que no estaban de acuerdo. En aquel momento a mí se me hizo como que muy difícil y a mi esposo también como que abrirlo ante otros miembros de la familia. Quizás al principio fue un poquito así cuesta arriba, a lo que uno se va acostumbrando, y ya después le hemos cogido el truco, nos hemos acostumbrado, ya después obviamente los demás miembros de la familia se han dado cuenta que realmente pues la decisión que tomamos ha sido buena. Con Aaron al principio se me hizo bastante difícil, porque era el más chiquito en aquel momento. Entonces, yo creo que obviamente él no estaba listo. Entonces, lo que me gusta, por ejemplo, tú vas buscando, conociendo, vas aprendiendo la filosofía de Charlotte Mason. Los niños no tienen clases formales. No estoy segura, pero entre los 6 y 7 años. Entonces pues yo dije, pues voy a esperar un poco más con Aaron. No voy a apresurarlo porque me di cuenta que realmente no me funcionaba tanto. Era muy difícil mantener a Aaron sentado. Era muy difícil en ese momento, como que él nos recordaba pues, por ejemplo, lo primordial que hacemos es como aprender a leer y los números. Entonces pues yo como que esperé y ya después poco a poco me di cuenta que empezó Aaron a hacer el clic. Y ya técnicamente desde el año pasado, llevo un año, que Aaron me ha aprendido bastante rápido, que le gusta hacer las cosas. Es impresionante porque todos los tres son diferentes. Con la primera pues se me ha hecho muy difícil el tema de la lectura. Con la segunda realmente fue muy fácil. Aprendió muy rápido, fue muy fácil. Yo traté de conseguir currículos también donde pudiera ya hacerlo independiente. Entonces pues con Aaron fue como que él no quería en su momento y ha sido como que, ay, ¿cómo va a ser esto? Y ahora mismo está como que aprendiendo muy rápido, muy rápido, muy rápido. Eso a mí realmente me pone muy feliz. Ya ahora en agosto pues vamos a cambiar un poco las cosas para que ellos hagan las cosas más independientes, que realmente esa es una de mis metas. Mi meta es con esto del homeschool, es que llegue un punto en el cual no me necesiten, en el cual ellos hagan todas sus tareas independientemente y ya. Yo aquí no hago exámenes, no creo en los exámenes, sí hacemos práctica de ciertas cosas.
Hay muchas lecciones también que son como reviews. Hay veces que lo hago, otras veces que no lo hago. Empezamos homeschool para que cada uno de mis hijos tuviera una educación individualizada, que fuera de tú a tú, para que los niños tuvieran más tiempo de poder jugar, para quitarles esa carga académica que conlleva pues una escuela o un colegio, para que nosotros tuviéramos más tiempo en familia, para que haya más flexibilidad en la casa, para que sean más independientes, para poder tener una vida práctica para ellos, que ellos pues se levanten. Por ejemplo, ahora mismo los mayores ya se pueden hacer su desayuno, incluso tengo una niña que me hace el desayuno a mí y a mi esposo, que aprendan cosas por ellos mismos, que si tienen algún tipo de interés, que ellos puedan dedicarle tiempo a ese interés. Más bien ha sido porque empezamos homeschool, ha sido para mantener esa infancia intacta, para que los niños no se llenen de responsabilidades, de tanto estrés, que ahora mismo que no es necesario, realmente no es necesario. Porque empezamos homeschool también para tener una mejor unión familiar, para que sean mejores, para que sean personas independientes, para que se sientan también seguros de sí mismos, tratar también para que no se lleven tanto de la corriente, para ayudarlos a entender y a darle valor a lo que realmente importa ahora mismo en la vida. También pues por Dios, realmente para conocerlo a nuestra manera. Les agradezco muchísimo su atención y que hayan visto este video. Por favor, no olvides de suscribirte a nuestro canal y nos veremos pronto. Chao.